¿Qué pasaría si te dijera que el sufrimiento por tus hijos no es prueba de amor, sino señal de algo que quedó sin resolver en vos? No respondas todavía, no te defiendas, no intentes explicarte. Deja que la pregunta caiga, porque algunas preguntas no buscan respuestas inmediatas, buscan grietas, buscan abrir lo que estuvo cerrado durante años, buscan poner palabras donde solo había un dolor mudo que parecía noble, pero que en realidad te estaba consumiendo. Durante décadas nos enseñaron que el sufrimiento materno es una virtud, que una madre que no sufre es fría, que una madre que está bien mientras su hijo está mal es egoísta, que una madre que duerme tranquila mientras su hijo lucha algo no ama lo suficiente. Y así, sin darnos cuenta, construimos una moral del dolor, una ética donde el sufrimiento se volvió prueba de amor, una cultura donde la madre buena es la madre agotada, la madre que no puede dormir, la madre que vive en estado de alerta permanente, la madre que se olvida de sí misma hasta desaparecer. Pero hay algo que casi nunca se dice en voz alta: el sufrimiento constante no es una señal de amor sano, es una señal de apego no resuelto. A los 60 años, muchas mujeres llegan a consulta con una sensación que no saben nombrar. No es depresión clásica, no es tristeza puntual, es una mezcla de cansancio profundo, ansiedad persistente y una pregunta que aparece en silencio, casi como una traición. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Los hijos crecieron. Se fueron o están, pero ya no dependen. Toman decisiones, se equivocan, aman mal, fracasan y lo hacen sin pedir permiso. Y eso para muchas madres es insoportable, no porque no amen, sino porque durante décadas su identidad estuvo sostenida por la necesidad del otro. Durante años la respuesta a quién soy fue clara, inmediata, incuestionable: soy madre. Pero ¿qué pasa cuando esa respuesta deja de alcanzar? Ahí aparece la angustia, una angustia silenciosa, profunda, existencial. No es miedo a la muerte, es miedo al vacío, el vacío de no saber quién se es cuando ya no se es necesaria. Carl Jung hablaba de una revolución necesaria en la segunda mitad de la vida. Desde la clínica, lo que vemos es algo todavía más brutal: una crisis de sentido. El cerebro empieza a cambiar, sí, pero lo que realmente se desarma es la estructura psíquica que sostuvo la vida durante años. Y frente a ese derrumbe, muchas mujeres hacen lo único que saben hacer: volver a sufrir por sus hijos. Porque mientras sufro por ellos, no tengo que mirarme. No tengo que preguntarme qué deseo, no tengo que enfrentar mi propio vacío. El sufrimiento por los hijos se vuelve entonces una estrategia inconsciente de supervivencia psíquica. He escuchado esta frase cientos de veces, dicha con orgullo y con culpa al mismo tiempo: doctor, yo no puedo estar bien si mis hijos no están bien. Y cada vez que la escucho pienso lo mismo. ¿Y cuándo te diste permiso para estar bien por vos? Porque amar no es fusionarse, acompañar no es desaparecer y cuidar no es anularse. Pero durante años la maternidad fue vivida como fusión, y la fusión en la infancia es necesaria, pero en la adultez enferma. Cuando una madre vive cada problema de su hijo adulto como si fuera propio, ya no está acompañando, está viviendo la vida del otro para no vivir la propia. Tuve una paciente, llamémosla Elena. Tenía 62 años cuando llegó a consulta. Su hijo de 35 se estaba divorciando. Ella no dormía, no comía, había bajado 10 kilos en 2 meses. Me decía: siento que fracasé como madre. Pero no había fracasado. Lo que había fracasado era una fantasía. La fantasía de que si una madre hace todo bien, nada malo debería pasar. Esa fantasía es devastadora, porque cuando la realidad la rompe, la culpa aparece como castigo. La culpa maternal es una de las culpas más crueles que existen. No grita, no acusa, susurra: si yo hubiera sido mejor, si yo hubiera hecho algo distinto, si yo no hubiera fallado. Pero detrás de esa culpa hay algo más profundo, una ilusión de omnipotencia. Creer que somos responsables de todo lo que les pasa a nuestros hijos es una forma inconsciente de creernos diosas. Aceptar que no lo somos duele, pero también libera. Tuve otra paciente, Isabel, 59 años. Cargaba con una culpa insoportable porque su hijo había desarrollado una adicción. Repetía como un mantra: si yo hubiera sido mejor madre, esto no habría pasado. Pero esa frase la mantenía atrapada, porque la dejaba en el centro, porque la convertía en causa absoluta, porque la hacía omnipotente, aunque fuera desde el dolor.
Aceptar que un hijo es un sujeto, no una extensión, implica aceptar el límite, y aceptar el límite es uno de los trabajos más difíciles de la madurez. Jung decía que la segunda mitad de la vida exige abandonar las identificaciones que nos sostuvieron en la primera, y la maternidad es una de las más potentes. Cuando una mujer no logra soltar esa identificación, aparece lo que Jung llamaba la madre devoradora. No una madre mala, una madre asustada, una madre que necesita que el hijo la necesite para existir, una madre que sin darse cuenta se alimenta de la dependencia del otro, no por maldad, por miedo, miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo a no saber quién se es sin ese rol. Tuve una paciente, Carmen, 63 años, su hijo tenía 40, ella le pagaba el alquiler, le cocinaba, le resolvía todo, decía, no puede solo. Pero en análisis apareció otra verdad, ella no podía soltar, cada problema del hijo le devolvía sentido. Cada crisis la hacía sentirse necesaria, cada intervención le confirmaba que todavía importaba. El cerebro se acostumbra a eso. Cada salvataje libera dopamina, se siente bien, se siente viva. Eso también es una adicción emocional al rol de salvadora. Y como toda adicción, necesita repetirse. Cuando no hay problemas, aparece ansiedad. Cuando el hijo está bien, aparece inquietud. Cuando todo está en calma, algo falta. Porque lo que falta no es el hijo. Lo que falta es una identidad propia. Y acá viene algo que pocas veces se dice con esta crudeza. Ese vacío que muchas mujeres sienten cuando los hijos se van no es ausencia de hijos, es ausencia de sí misma. Durante décadas, la vida estuvo organizada alrededor de otros. Horarios, prioridades, preocupaciones, decisiones, todo giraba alrededor de alguien más. Y cuando ese alguien ya no necesita, la vida queda en suspenso. Muchas mujeres describen esta etapa con frases como siento que ya no sirvo, siento que mi vida se apagó, siento que ya no tengo propósito. Pero el problema no es que la vida se haya apagado, el problema es que nunca fue vivida como propia. Jung decía algo profundamente perturbador. La mayor parte de las personas mueren sin haber vivido nunca su verdadera vida. Y la maternidad, cuando se convierte en identidad absoluta, puede ser una de las razones. No porque la maternidad sea un error, sino porque ninguna identidad puede sostenerse en un solo rol sin quebrarse. Cuando una mujer llega a los 60, el cuerpo empieza a decir cosas que antes eran ignoradas. El cansancio ya no se va durmiendo una noche. La energía no es infinita. El tiempo se vuelve finito de un modo más consciente. Y entonces aparece una pregunta que ya no puede ser postergada. ¿Para qué quiero seguir viviendo? Y esa pregunta da miedo, mucho miedo, porque implica hacerse cargo del deseo propio. Y muchas mujeres fueron educadas para desear siempre en función de otros. Desear algo propio fue vivido como egoísmo, como traición, como falta. Entonces, cuando el deseo vuelve a aparecer, lo hace de forma torpe, confusa, culposa, y muchas prefieren volver a sufrir por sus hijos antes que enfrentarse a ese deseo. Porque el sufrimiento es conocido, el deseo no. El sufrimiento tiene reglas claras. El deseo implica riesgo. Sufrir por los hijos permite seguir ocupada. El deseo obliga a elegir, y elegir implica perder. He visto mujeres que cuando los hijos se independizan, entran en estados de ansiedad inexplicables. No porque los hijos se hayan ido, sino porque ya no saben qué hacer con sus días. El tiempo que antes faltaba, ahora sobra. Y ese tiempo vacío es insoportable cuando no hay un deseo propio que lo habite. Aquí aparece lo que Jung llamaba el vacío existencial de la segunda mitad de la vida, un vacío que no se llena con actividades, no se llena con nietos, no se llena con más control, se llena con sentido. Pero el sentido no viene dado, el sentido se construye y eso exige un trabajo psíquico profundo. Muchas madres siguen interviniendo en la vida de sus hijos adultos no porque ellos lo necesiten, sino porque ellas necesitan sentirse necesarias. Esta es una verdad difícil de aceptar, pero necesaria.
Cuando una madre se mete constantemente en la vida de su hijo adulto, cuando opina sin ser consultada, cuando resuelve lo que el otro podría resolver, cuando sufre cada decisión ajena como propia, no siempre está ayudando. A veces está impidiendo el crecimiento, porque el crecimiento implica frustración, implica error, implica dolor, y cuando una madre evita sistemáticamente que su hijo enfrente eso, lo infantiliza, no por maldad, por miedo. Miedo a que el hijo sufra, pero también miedo a que el hijo ya no la necesite. Aquí aparece otro punto crucial, el miedo al abandono. Muchas madres no pueden soltar porque en el fondo temen quedarse solas. No solas físicamente, solas psíquicamente. Temen descubrir que sin el rol maternal activo no saben quiénes son. Por eso, a veces, el sufrimiento por los hijos funciona como un ancla al pasado, a una identidad conocida. Pero el precio de esa ancla es alto, impide el movimiento, impide el crecimiento de los hijos e impide el crecimiento de la madre. Jung hablaba de algo fundamental, la muerte simbólica. Decía que para que algo nuevo nazca, algo viejo tiene que morir. Y esto es especialmente cierto en la maternidad madura. La madre que fuiste tiene que morir simbólicamente para que nazca otra forma de maternidad. Una maternidad menos invasiva, más sabia, más serena. Pero toda muerte simbólica genera duelo. Y el duelo duele. Muchas mujeres llegan a esta etapa con una tristeza que no entienden. No es depresión clínica, es duelo no elaborado, duelo por la mujer que no fueron, duelo por los sueños que postergaron, duelo por el tiempo que ya no vuelve. Y ese duelo, si no se elabora, se transforma en sufrimiento crónico, sufrimiento que se deposita en los hijos. Si ellos estuvieran bien, yo estaría bien. Pero eso no es verdad, porque el malestar no viene de ellos, viene de adentro, viene de una vida que pide ser revisada. Aquí aparece una diferencia clave. No es lo mismo amar que vivir a través del otro. Cuando una madre vive a través de sus hijos, pierde la posibilidad de vivir su propia vida. Y cuando los hijos se van, se queda sin vida prestada y sin vida propia. Ese es el verdadero terror del nido vacío, no la ausencia del hijo, la ausencia de sí misma. Pero cuando una mujer se atreve a atravesar ese vacío, algo cambia. No de inmediato, no mágicamente, pero cambia. Empieza a aparecer una pregunta distinta. ¿Qué quiero yo ahora? Al principio, esa pregunta da vértigo. Después da miedo. Y recién después empieza a dar libertad. Porque desear después de los 60 no es lo mismo que desear a los 20. Es un deseo más consciente, más profundo, menos impulsivo, un deseo que ya no necesita aprobación. Muchas mujeres cuando empiezan a correrse del sufrimiento por los hijos se sienten culpables. ¿Cómo voy a estar bien si ellos tienen problemas? ¿Cómo voy a disfrutar si ellos sufren? Pero esa culpa es heredada. Es cultural, no es natural. El amor no exige sufrimiento permanente. El amor exige presencia auténtica. Y una madre agotada, angustiada, ansiosa, no puede estar verdaderamente presente. En cambio, una madre que se permitió reconstruir su vida, que encontró sentido propio, que dejó de vivir en estado de alerta permanente, ofrece algo mucho más valioso: calma. Y la calma se transmite. Tuve una paciente, Rosa, 64 años. Lo dijo de una manera simple. Antes cada llamada de mis hijos me generaba pánico, ahora me genera curiosidad. Ese pasaje es enorme. Pasar del pánico a la curiosidad, del control a la confianza, de la madre reactiva a la madre sabia. Eso no es indiferencia, es madurez emocional. Y la madurez emocional no llega sola. Se trabaja soltando, se trabaja elaborando duelos, se trabaja aceptando límites, se trabaja sobre todo permitiéndose vivir. Hay un momento clave en este proceso que casi nunca se dice en voz alta, un momento incómodo, un momento que muchas mujeres viven en silencio porque sienten vergüenza de admitirlo. Es el momento en el que, por primera vez en años, una madre empieza a estar un poco mejor y eso le genera culpa por reírse, culpa por descansar, culpa por disfrutar, culpa por tener un proyecto propio mientras sus hijos atraviesan dificultades. La culpa aparece como un guardián interno que dice: si ellos no están bien, vos no tenés derecho a estarlo.
Y ahí es donde muchas mujeres retroceden, vuelven a preocuparse, vuelven a intervenir, vuelven a sufrir, no porque quieran, sino porque estar bien les resulta insoportable. Esto puede sonar paradójico, pero es muy frecuente. Hay madres que pueden tolerar el dolor, pero no pueden tolerar el placer, porque el placer propio fue vivido durante años como algo prohibido, como algo que se quitaba a otros, como algo que no correspondía. Y entonces, cuando el deseo empieza a reaparecer, aparece la culpa como castigo. Aquí hay que decir algo con claridad. La culpa no es una brújula moral confiable. La culpa muchas veces no señala un error real, sino una transgresión a mandatos antiguos. Mandatos que decían: una buena madre se sacrifica, una buena madre no piensa en sí misma, una buena madre sufre. Pero esos mandatos no son naturales, son culturales y muchas veces son crueles. Cuando una mujer empieza a reconstruir su vida después de los 60, aparece una pregunta dolorosa: ¿por qué no hice esto antes? Y esa pregunta puede volverse devastadora si no se elabora bien, porque puede transformarse en reproche, en amargura, en autoacusación. Pero la clínica enseña algo importante. Nadie puede vivir lo que no estaba en condiciones de vivir en ese momento. No se trata de reprochar el pasado, se trata de entenderlo. Durante años, muchas mujeres no tuvieron los recursos psíquicos, económicos o simbólicos para elegir distinto. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían desde el lugar que ocupaban. Y hoy, recién hoy, aparece la posibilidad de otra vida. No porque antes hayan fallado, sino porque ahora están en otra etapa. Jung decía que la segunda mitad de la vida tiene tareas completamente diferentes a la primera. Si la primera mitad está orientada a adaptarse al mundo, a construir, a sostener, la segunda mitad está orientada a encontrar sentido. Y encontrar sentido implica preguntarse por el deseo propio. Pero aquí aparece otro obstáculo. Muchas mujeres no saben qué desean, no porque no tengan deseos, sino porque los silenciaron durante tanto tiempo que perdieron el registro. Entonces, cuando se les pregunta ¿qué querés?, se quedan en blanco o responden en función de otros: que mis hijos estén bien, que no les falte nada, que estén tranquilos. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿qué querés vos? Y esa pregunta puede generar angustia porque obliga a salir del lugar conocido. El sufrimiento por los hijos, aunque doloroso, es familiar. El deseo propio es territorio desconocido. Pero hay algo que suele ocurrir cuando una mujer se permite, aunque sea mínimamente, correrse del sufrimiento constante. Empieza a aparecer la curiosidad. Curiosidad por cosas pequeñas: un taller, un libro, un viaje, una conversación distinta, un silencio. Nada grandioso al principio, nada espectacular, pero algo se mueve y ese movimiento genera miedo, pero también alivio. Muchas mujeres describen esta etapa como una segunda adolescencia, no en el sentido impulsivo, sino en el sentido exploratorio. Empiezan a preguntarse: ¿me gusta esto? ¿Esto lo quiero? ¿Esto lo hago porque quiero o porque debo? Y ese cuestionamiento incomoda a los demás, porque cuando una madre cambia, el sistema familiar se desacomoda. Hay hijos que se sienten traicionados. Antes siempre estabas, antes te ocupabas de todo, ahora estás distinta. Y esto es importante decirlo: no todo reclamo de los hijos es señal de que la madre está haciendo algo mal. A veces es señal de que algo está cambiando. Cuando una madre deja de ser el centro de comando, los hijos tienen que hacerse cargo de su propia vida, y eso genera resistencia, porque la dependencia, aunque incómoda, es conocida. Por eso muchas madres retroceden, vuelven al rol anterior para evitar el conflicto, pero ese retroceso tiene un costo altísimo: la renuncia a sí mismas. Aquí aparece una imagen muy potente que suele surgir en análisis, la de la madre faro, una madre que no dirige barcos, que no da órdenes, que no rescata constantemente, una madre que está presente, disponible, pero no invasiva. El faro no empuja, no persigue, no controla, ilumina, y cada barco navega su propio camino. Tuve una paciente, Teresa, 65 años, lo dijo con una claridad conmovedora: antes todos venían a mí para que les resolviera la vida, ahora vienen a contarme lo que están aprendiendo. Ese pasaje es enorme: pasar de ser necesaria para sobrevivir a ser importante para compartir. Eso es un cambio de paradigma, y ese cambio no solo libera a la madre, libera a los hijos,
porque cuando una madre deja de vivir en estado de alarma, los hijos dejan de sentirse incompetentes. La ansiedad materna se transmite, el miedo materno se hereda, pero también se hereda la calma, la confianza, la serenidad. Una madre que confía enseña a confiar. Una madre que suelta enseña a sostenerse. Por eso es falso que dejar de sufrir sea egoísmo. Dejar de sufrir es responsabilidad emocional. Porque una madre atrapada en la angustia permanente no acompaña mejor. Acompaña desde el miedo. Y el miedo nunca fue buen consejero. Aquí hay otra verdad incómoda. Muchas madres confunden estar disponibles con estar invadidas. Estar disponible es escuchar cuando el otro pide. Estar invadida es intervenir sin ser solicitada. Y ese límite es difícil de construir cuando durante años se vivió en fusión. Pero es posible, y cuando se logra, ocurre algo transformador. La relación cambia de calidad. Ya no está basada en la necesidad, está basada en el vínculo. Ya no está sostenida por el drama, está sostenida por la confianza. Ya no gira alrededor del sufrimiento, gira alrededor del encuentro. Rosa lo dijo con una frase simple pero profundamente elaborada. Antes yo necesitaba que mis hijos me necesitaran, ahora me alcanza con que me quieran. Eso es un punto de llegada, no inmediato, no fácil, pero posible, y ahí empieza algo nuevo. Después de todo este recorrido, después de atravesar el miedo, la culpa, el vacío y las preguntas que nadie nos enseñó a hacernos, queda una verdad que no se puede esquivar. Sufrir por nuestros hijos adultos no nos hace mejores madres. Durante mucho tiempo creímos que el dolor era una forma de amor, que la angustia permanente era una prueba de compromiso, que la preocupación constante era una manera de estar presentes. Pero hoy podemos decir algo distinto, algo más maduro, algo más honesto. El sufrimiento crónico no cuida, desgasta, no acompaña, invade, no protege, limita, y sobre todo, no libera ni a los hijos ni a la madre. La maternidad no termina cuando los hijos crecen. Termina una forma de maternar y comienza otra. Una forma menos ruidosa, menos dramática, más sabia, porque llega un momento, y muchas veces llega alrededor de los 60, en el que la vida nos pide otra cosa, nos pide soltar la ilusión de control, nos pide aceptar los límites, nos pide dejar de vivir desde el miedo, y eso duele, duele aceptar que nuestros hijos van a sufrir, duele aceptar que se van a equivocar, duele aceptar que no podemos evitarles el dolor, pero también hay algo profundamente liberador en esa aceptación, entender que no era nuestra tarea salvarlos, sino prepararlos para vivir sin nosotras. Jung decía que el verdadero trabajo de la segunda mitad de la vida no es repetir lo que ya fuimos, sino integrar lo que quedó pendiente, y en muchas mujeres lo pendiente es ellas mismas. La mujer que existía antes de ser madre, la mujer que fue silenciada por el deber, la mujer que postergó su deseo, la mujer que creyó que ya no tenía derecho a querer algo propio. Esa mujer no murió, estuvo esperando, esperando que el ruido bajara, esperando que la urgencia terminara, esperando que alguien, quizás por primera vez, la eligiera. Y hoy esa elección te corresponde a vos. Elegirte no es abandonar a tus hijos. Elegirte es mostrarles cómo se vive una vida con sentido, cómo se envejece sin resentimiento, cómo se ama sin asfixiar. Porque una madre que vive plenamente no deja hijos huérfanos, deja hijos más libres. Cuando una madre deja de sufrir compulsivamente, no se vuelve indiferente, se vuelve presente de verdad, escucha sin invadir, acompaña sin dirigir, ama sin necesitar, se convierte en faro, no empuja barcos, no grita instrucciones, no corre detrás de nadie, está, ilumina, confía y esa confianza se transmite. Los hijos de madres que confían crecen con más seguridad. Los hijos de madres que sueltan se animan a vivir. Los hijos de madres que se eligen aprenden que también pueden hacerlo. Tal vez esta sea la mayor herencia emocional que una madre puede dejar. No el sacrificio, sino la libertad. La libertad de ser quienes son, la libertad de equivocarse, la libertad de construir su propio camino sin cargar con la angustia de una madre que no pudo vivir el suyo.
A los 60, muchas mujeres descubren algo que nadie les dijo antes, que todavía están a tiempo, que la vida no terminó, que no llegaron tarde, que este momento, justamente este, puede ser el más verdadero, no para empezar de cero, sino para empezar desde otro lugar, desde la sabiduría, desde la experiencia, desde la calma, porque cuando dejamos de sufrir por nuestros hijos, no nos volvemos menos amorosas, nos volvemos más completas, y cuando una mujer se vuelve completa, algo en toda la familia se ordena. Tal vez por eso esta frase incomoda tanto, porque rompe un mandato, porque desafía una creencia, porque propone otra manera de amar, una manera menos dolorosa, más humana, más justa. Si este recorrido te movió algo por dentro, no intentes taparlo rápido, deja que haga su trabajo. Y recordá esto aunque cueste. Amar no es sufrir, amar es confiar. Y a veces confiar es el acto de amor más grande que existe.